Vamos a ver ahora operaciones entre eventos y para eso vamos a recurrir a la teoría de conjuntos. Una de las operaciones que se pueden efectuar entre eventos, es decir, entre subconjuntos, es la unión. La unión entre estos dos eventos implica que cuando nosotros llevamos a cabo el experimento aleatorio puede ocurrir, estamos hablando de la unión entre los eventos A y B, puede ocurrir el evento A, o bien puede ocurrir el evento B, o bien pueden ocurrir ambos. Esto lo podemos simbolizar como A con este símbolo similar a la unión B, o bien lo podemos escribir como A o B. Gráficamente, acá tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, y por lo tanto el resultado de la operación unión de A y B nos va a dar toda esta área. Otra de las relaciones posibles es la intersección. La intersección implica que cuando llevamos a cabo el experimento, si a mí lo que me interesa es la intersección de A y B, implica que como resultado del experimento se producen tanto A como B. Esto se denota con este otro símbolo, que es la U invertida, o bien lo podemos simbolizar como A y B. Gráficamente tenemos el conjunto A con sus elementos, el subconjunto B con los suyos, y la intersección entonces está reflejando a los elementos comunes a ambos subconjuntos, dentro todos del espacio muestral. La tercera relación es el complemento y se refiere a que al efectuar un experimento, nuestro resultado, si estamos buscando el complemento de A, va a ser todos aquellos elementos que no sean A, que no pertenezcan al subconjunto A. Gráficamente, si acá tenemos el subconjunto A, entonces todo lo externo dentro del espacio muestral, AA, va a ser no A, el complemento de A. Para asegurarnos de que quedó clara la nomenclatura que acabamos de ver, vamos a bajarle un ejemplo. Supongamos que mi experimento aleatorio consiste en seleccionar a un individuo al azar de una población y defino los sucesos D, que el individuo sea daltónico, y el suceso M, que el individuo sea mujer. Muy bien. En virtud de esto, ¿a qué correspondería la primera de las situaciones que tenemos abajo? Fíjense, la D con la barra arriba. Esto nos está hablando de no D. Es decir, que hace referencia al suceso no daltónico. Esto es, al extraer un individuo de la población, este individuo no es daltónico. ¿Sí? Estamos hablando de un suceso complementario. En el segundo caso, tenemos una intersección. Esto es, daltónico, intersección no mujer. Por lo tanto, en este caso hacemos referencia a que al extraer al individuo, este debe ser daltónico y al mismo tiempo ser hombre. Y en el tercer caso hay una unión, daltónico, unión mujer. Esto significa que nuestro evento, al extraer el individuo de la población, consiste en obtener un individuo que es daltónico o bien que es mujer. Por lo tanto, acá tenemos incluidos a todos los daltónicos de la población, a todas las mujeres y a los daltónicos mujeres. Vamos a aplicar entonces lo que acabamos de ver en un ejemplo concreto. Vamos a efectuar una serie de operaciones con probabilidades y para eso nos vamos a basar en un ejemplo bien simple, juegos de azar. En este caso, suponemos que contamos con un mazo de 40 cartas españolas y nuestro experimento aleatorio consiste en extraer una carta al azar de ese mazo. Y nos interesa calcular una serie de probabilidades. Que la carta sea de oro, que sea un 7, que sea el 7 de oro, que sea que sea de oro de espada, o que sea oro o sea un 7. Bueno, vamos a calcular la primera probabilidad, la probabilidad de que sea de oro. Esta notación
La notación que podemos utilizar para identificar esto es variable. Yo, por ejemplo, planteé esta probabilidad y entre paréntesis el suceso oro. Si recurrimos a el método clásico, esto se resuelve como casos favorables sobre casos posibles. Tenemos 40 casos posibles, de los cuales 10 corresponden a oros. Por lo tanto, la probabilidad pedida es de 1/4, o lo que es lo mismo, 0,25. Esto lo podemos leer de dos maneras distintas. Podríamos pensar que de cada 4 cartas que se extraen en forma aleatoria, esperaríamos que una de ellas sea de oro, o bien lo podemos pensar que esperaríamos que en el 25% de las extracciones el resultado fuese un oro. Vamos a la segunda probabilidad pedida, que sea un 7. En este caso, siguiendo la misma estrategia, vamos a tener una probabilidad de 4 sobre 44 7 en el mazo, lo que es lo mismo que 1 en 10 o 0,1. Este suceso entonces es más raro, menos esperable que extraer un oro. Si intentamos resolver el tercer caso, o sea el 7 de oro, probabilidad de 7 de oro, podemos darnos cuenta que hay una única carta que cumple con esta condición, así que el resultado va a ser 1 sobre 40, es decir, 0,025. Si bien acá la conjunción entre 7 y oro es un D, si nos remitimos a las nomenclaturas de relaciones entre conjuntos que vimos hace un rato, lo que se está pidiendo acá es una intersección, ya que pretendemos que la carta cumpla con la condición 7 y al mismo tiempo cumpla con la condición oro. Es decir, que esto, en la nomenclatura de conjunto, sería 7 intersección oro. La cuarta probabilidad pedida es una unión. Acá dice sea de oro o de espada. Entonces, probabilidad de oro espada o probabilidad de oro unión espada es equivalente. Sin demasiada ciencia podemos darnos cuenta que son 20 casos favorables. Hay 20 cartas que son oro espada sobre un total de 40. Ahora bien, si esto lo relacionamos con operaciones entre probabilidades, lo que estamos haciendo en definitiva es sumar la probabilidad de obtener un oro, que es 10 sobre 40, a la de espada, que son otros 10 sobre 40. Esto nos daría los 20 sobre 40, es decir, un medio. Y la última probabilidad es una del mismo estilo, otra unión, sea oro o sea un 7. En este caso, planteamos, siguiendo la misma estrategia, como una suma de probabilidades, es decir, la probabilidad de oro es 10 sobre 40 más la probabilidad de 7, que es 4 sobre 40, como vimos anteriormente, lo que nos da un total de 14 sobre 40. Sin embargo, podemos identificar en este caso una situación que no se daba en el anterior, y esto es que cuando estamos contabilizando los 10 casos de oro sobre los 40, allí está incluido el 7 de oro, que lo volvemos a contar en las 4 cartas identificadas como 7, es decir que en este resultado 14 sobre 40 hay una carta que la estamos contabilizando 2 veces, es decir que esta probabilidad está subestimando el verdadero valor. Lo correcto sería restar el 7 de oro, es decir, un caso favorable para obtener la probabilidad correcta. Ese 7 de oro, como vimos anteriormente, es la intersección de los dos sucesos, oro y 7. Es decir, que si formalizamos esta expresión, nos quedaría que en este caso la probabilidad de oro o de 7 se va a calcular como la suma de la probabilidad de oro a la probabilidad de 7, pero que debe ser a la que se le debe restar la intersección, es decir, la probabilidad de oro y 7. Que como vimos es 1 sobre 40, dándonos en este caso el resultado correcto de 13 sobre 40. Ahora bien, ¿por qué en este caso tuvimos que restar la intersección y en el caso anterior, que era también una unión, no fue necesario y el resultado fue el correcto? Bueno, porque en este caso los sucesos oro y 7 tienen una intersección, a diferencia del caso anterior. En el caso anterior es imposible que una carta sea oro y sea espada al mismo tiempo. Por eso no fue necesario hacer una resta. Esto nos lleva a establecer una definición que vamos a ver en la diapositiva siguiente.
Entonces, resumiendo lo visto anteriormente, podemos concluir que cuando lo que nos interesa es calcular la probabilidad de una unión entre eventos, debemos aplicar una suma de probabilidades. Ahora bien, esta suma va a estar condicionada según la relación entre estos eventos que queremos unir. En ese marco es conveniente introducir esta definición, la de sucesos mutuamente excluyentes o, lo que es lo mismo, sucesos incompatibles. ¿Cuándo vamos a decir que dos sucesos son incompatibles? Cuando estos dos sucesos no pueden ocurrir al mismo tiempo en la misma repetición de un experimento aleatorio. Si yo tiro una moneda, es imposible que la moneda salga cara y seca al mismo tiempo. Si trato a un animal con un antiparasitario, es imposible que mejore y que empeore al mismo tiempo, ¿sí? Por lo tanto, estos son ejemplos de eventos incompatibles. Y se deduce que cuando los eventos son incompatibles, la intersección es vacía, ¿sí? O sea, y por ende, la probabilidad de que ocurran simultáneamente en una repetición del experimento aleatorio esos dos sucesos incompatibles va a valer 0. Entonces, establecemos la regla de la suma diferenciada según si los sucesos son incompatibles o no. Si los sucesos son incompatibles, en lo que es teoría de conjuntos lo podemos representar de esta manera. El espacio muestral S es el universo y tenemos dos sucesos A y B que son incompatibles ya que no existe intersección entre ellos, no hay elementos en común. En ese caso, la probabilidad de A unión B, que es lo mismo que A o B, la resolvemos como la probabilidad de A más la probabilidad de B. Este sería el ejemplo de cuando calculamos la probabilidad de que la carta sea de oro o de espada. Son sucesos incompatibles. En una dada extracción la carta no puede ser de oro y de espada al mismo tiempo, y por lo tanto sumamos esas dos probabilidades. Cuando los sucesos son compatibles, gráficamente nos queda de esta manera, es decir, que existe una intersección, con lo cual si nosotros al calcular la probabilidad de A unión B sumamos la probabilidad de A más la probabilidad de B, estamos sumando dos veces los elementos en común, por lo tanto hay que restarlos. Eso lo especificamos como que a la probabilidad de A más la de B se le resta la probabilidad de A y B, es decir, A intersección B, que fue lo que hicimos en el segundo caso. Si bien acá tenemos dos expresiones, en realidad la única expresión de la regla de la suma es la que tenemos en segundo término, ya que en función de lo que dijimos anteriormente, si los sucesos son incompatibles, la probabilidad de A intersección B vale 0, con lo cual nos queda la primera de las fórmulas. Otro cálculo de probabilidades que es sumamente útil es calcular probabilidades de sucesos complementarios. Entonces recordemos complementarios, de nuevo acá tenemos el esquema, tenemos un suceso A y denotamos la no ocurrencia de A como no A, es decir, la A negada. Entonces, si la suma de A, la probabilidad de A, perdón, más la probabilidad de no A debe darnos 1, ya que son las dos únicas situaciones que tenemos acá, podemos deducir que la probabilidad de no A se calcula como 1 menos la probabilidad de A. En un ejemplo, si la probabilidad de que un individuo luego de ser aplicado un tratamiento mejore es de 0,7, la probabilidad de que no mejore será de 0,3. Vamos a complicar un poco estos cálculos y para ello vamos a seguir con el ejemplo de las cartas, pero en este caso lo que vamos a hacer es una extracción de dos cartas. Y para entender bien un concepto que vamos a ver a continuación, esta extracción la vamos a plantear en dos metodologías. En un primer caso, una extracción con reposición. Esto quiere decir que se extrae una carta, se determina cuál es su palo, sus características, se devuelve el mazo y se saca una segunda carta. En cambio, una extracción sin reposición, se saca la primera carta, esta no se devuelve el mazo y se saca una segunda carta. Bueno, en estas dos situaciones lo que se piden son tres cálculos. Calcular la probabilidad de que las dos cartas extraídas sean de oro, que la primera sea de oro y la segunda sea de espada, y en tercer caso que una sea de oro y otra de espada.
Muy bien, vamos a resolver entonces este cálculo de probabilidades y lo vamos a hacer en los dos escenarios, con y sin reposición. Vamos al primer cálculo, que las dos cartas sean de oro. Traducido, lo podríamos presentar de esta manera. Lo que nos interesa es calcular la probabilidad de que la primera carta extraída sea un oro y que la segunda carta también sea un oro. Esto es un y, ya que queremos que se cumplan las dos condiciones. ¿Cómo resolvemos esto? Con reposición. Veamos, yo quiero que la primera carta sea de oro. Por lo tanto, esa probabilidad es de 10 sobre 40, como ya vimos. Quiero que la segunda carta sea de oro. Como la extracción fue con reposición, volvemos a tener las 40 cartas, de las cuales 10 son favorables al suceso oro. O sea que la probabilidad de que la segunda carta sea de oro también es 10 sobre 40. ¿Y cuál es el conector que vamos a usar entre esas dos probabilidades? Lo que vamos a hacer es el producto. Pensemos que en este caso estamos planteando una condición más restrictiva que la que sería calcular la probabilidad de que la primera carta sea de oro. Entonces, si la probabilidad de que la primera carta sea de oro es 10 sobre 40 y sobre esa probabilidad aplicamos una segunda restricción, esperaríamos que el resultado final sea menor a 10 sobre 40. Y eso lo logramos multiplicando. Bueno, el resultado entonces sería 1 en 16. Esto es, de cada extracción de dos cartas, de cada vez que extraigamos 16 pares de cartas, esperaríamos que en una de esas ocasiones las dos cartas extraídas sean oro. O lo que es lo mismo, 1 dividido 16, 0,0625. ¿Qué cambia cuando efectuamos este cálculo pero sin reposición? Naturalmente la probabilidad de que la primera carta sea de oro es de 10 sobre 40, pero ahora que la segunda sea de oro, ya nos quedan 39 cartas, porque la que extrajimos en primer término no fue repuesta, y de esas 39 cartas nos quedan 9 oros, ya que en primer término nuestro requisito fue que la primera carta sea de oro, así que ya perdimos un oro, es 9 sobre 39. Nos queda un total de 3 en 52 o 0.0577, es decir que esta probabilidad es distinta, es levemente menor a la probabilidad calculada con reposición. Vamos al segundo cálculo. La primera carta queremos que sea de oro y la segunda de espada. ¿Cuán probable es este evento? Esto equivaldría a esta nomenclatura, probabilidad de primera de oro y segunda carta una espada. Y con reposición tendríamos 10 sobre 40 por 10 sobre 40, de la misma manera que en el caso anterior. ¿Sí? Ya que tenemos 10 oros de 40 cartas y al reponer la carta volvemos a tener 40 casos posibles, de los cuales 10 son favorables al suceso espada. El resultado es el mismo que en el caso anterior. Sin embargo, cuando estamos trabajando sin reposición, si bien la primera probabilidad es de 10 sobre 40, 10 oros sobre 40 cartas, la segunda probabilidad no va a ser 9 sobre 39 como en el caso anterior, sino 10 sobre 39, ya que nos quedan en nuestro mazo de 39 cartas las 10 espadas remanentes. Esto es 5 sobre 78 y da una probabilidad final de 0.0641. Entonces, vemos cómo es crítico en el cálculo de probabilidades, primero si la extracción fue hecha con o sin reposición, y a su vez, en los casos donde la extracción es sin reposición, es condicionante para determinar en la probabilidad de la segunda extracción cuál fue la carta que se extrajo en primer lugar. Bueno, en el último caso queremos que una carta sea de oro y otra de espada. Esto parecería ser muy parecido a lo que resolvimos en el caso anterior. Sin embargo, hay una diferencia fundamental y es que no estamos exigiendo un orden determinado. Es decir, esta situación es más amplia, contempla más casos que en el caso anterior, con lo cual la probabilidad debería ser mayor intuitivamente. ¿Cuáles son los casos que estamos contemplando en este pedido de estos sucesos? Sería que nos podría ocurrir cuando sacamos dos cartas y queremos una oro y otra espada, que la primera sea de oro y la segunda sea de espada, o bien podría ocurrir el caso inverso, que la primera sea espada y la segunda sea oro.
si hacemos los cálculos con reposición, vamos a tener que la primera hacía de oro y la segunda de espada ya lo calculamos en el ítem anterior, 10 sobre 40 por 10 sobre 40. La segunda situación, primera de espada y segunda de oro, también va a ser 10 sobre 40 por 10 sobre 40. Y el conector que vamos a usar entre estas dos situaciones es equivalente al que está escrito en esta frase, es un O, y como O vimos que es regla de la suma, es decir que vamos a sumar estos dos términos. Por lo tanto, nuestro resultado, fíjense que acá no estamos restando una intersección. ¿Por qué? Porque los eventos son incompatibles, es decir, tener una secuencia de oro la primera y espada la segunda es incompatible con espada la primera y oro la segunda. Cuando estamos sin reposición, en ese caso vamos a tener la misma situación, 10 sobre 40 por 10 es 39, como vimos en el caso anterior, o, por lo tanto, más 10 sobre 40 por 10 sobre 39, donde estamos invirtiendo los palos. Entonces, en definitiva, podemos retomar estos conceptos y hacer otra definición importante, y es la de sucesos independientes. Definimos a dos sucesos como independientes cuando ninguno de ellos da información con respecto al otro. En términos de probabilidades, esto quiere decir que la ocurrencia de uno no va a modificar, no va a alterar la probabilidad de ocurrencia del otro. En este ejemplo, nosotros vimos que cuando la extracción era con reposición, no importaba cuál era la carta que había salido en primer término, cuál era la carta concretamente no modificaba la probabilidad de ocurrencia de la segunda carta. En ese caso, esas dos extracciones eran independientes, ¿sí? Ya que el resultado de la primera no condicionaba la probabilidad de ocurrencia de la segunda. En cambio, en el caso de la extracción con reposición, era crítico para definir la segunda probabilidad determinar cuál era la carta que había salido en primer término. En ese caso, estas extracciones son dependientes. Entonces, podemos formalizar lo visto anteriormente como la regla del producto, que es la que vamos a aplicar cuando queremos la probabilidad de un suceso y intersección otro, según si los sucesos son independientes o no. Si queremos calcular la probabilidad de A intersección B y los sucesos son independientes, directamente multiplicamos la probabilidad de ocurrencia de cada uno, probabilidad de A por probabilidad de B, como fue el caso de las extracciones con reposición. En cambio, si lo que tenemos es dependencia, vamos a usar otra nomenclatura. La probabilidad de intersección B va a ser la probabilidad de A, igual que en el caso anterior, por la probabilidad de B, pero ajustada a la ocurrencia de A. Esta última expresión se conoce como probabilidad condicional, es decir, se refiere a la probabilidad de que ocurra el suceso B dado o condicionado a la ocurrencia del suceso A. En el caso de las extracciones sin reposición, cuando queríamos calcular la probabilidad de que, por ejemplo, la segunda carta sea espada, esto estaba condicionado a si la carta que se había extraído previamente había sido, por ejemplo, un oro o había sido una espada. Igual que en el caso de la regla de la suma, tenemos dos fórmulas. Sin embargo, podríamos decir que la segunda fórmula es la fórmula general, ya que cuando los sucesos son independientes, la probabilidad condicional se transforma en la probabilidad del suceso B. Es decir, si los sucesos son independientes, la probabilidad de B dado A es idéntica a la probabilidad de B, ya que A no está afectando la probabilidad de B. Para que quede bien claro, porque vamos a trabajar mucho con probabilidades condicionales, definimos la probabilidad condicional como la probabilidad de que ocurra un suceso A, por ejemplo, dado que ocurre un suceso B. O lo que es lo mismo, la probabilidad de A condicional a B. Lo denotamos de esta manera. Es importante remarcar que
obviamente no es lo mismo escribir probabilidad de A dado B que probabilidad de B dado A. Están haciendo referencia a dos situaciones completamente distintas. Cuando hablamos de probabilidad condicional, el condicionante es lo que está por debajo de la barra. Y la probabilidad que estamos calculando es la probabilidad del evento que está por encima, ¿sí? En este caso sería la probabilidad de que ocurra el suceso A, siendo que ocurrió el suceso B. Bueno, podemos deducir a partir de la fórmula vista en la diapositiva anterior que la probabilidad de A dado B se puede calcular como la probabilidad de intersección B dividido la probabilidad de B, siempre que la probabilidad de B sea distinto de 0. Entonces, volvemos al concepto de independencia que nos va a importar cuando queremos calcular una intersección. Podemos definir que dos eventos A y B son independientes si y solo si la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. De nuevo, la ocurrencia de B no modifica la probabilidad de A. Y de la misma manera, la probabilidad de B dado A es equivalente a la probabilidad de B. La ocurrencia de A no altera la probabilidad de B. Si esto no ocurre, los sucesos A y B son dependientes. Vamos entonces a fijar los conceptos que acabamos de ver en una situación concreta. Para eso vamos a introducir el concepto de tablas de contingencia o tablas de doble entrada. En estas tablas tenemos que los eventos son diferenciados o discriminados según dos criterios de clasificación. En la tabla que les muestro acá tenemos que un grupo de 1000 individuos ha sido clasificado según su género, en varón y mujer, y según su condición en daltónico y no daltónico. Entonces se registran y se contabilizaron la pertenencia a cada una de las combinaciones. Por ejemplo, acá se han registrado 40 varones daltónicos versus 2 mujeres daltónicas, un total de 42 daltónicos entonces y un total de 958 individuos no daltónicos. Por otro lado, de sumar los 40 varones daltónicos más los 470 no daltónicos, obtenemos el total de varones, que es de 510. Y de la misma manera se deduce el total de mujeres, que es 490. Esto, así como está, es una tabla de frecuencias, una distribución de frecuencias presentada a través de una tabla de doble entrada. Esto entonces no constituyen probabilidades, a menos que supongamos que el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande como para que una frecuencia relativa converja a una probabilidad. Vamos a suponer que eso ocurre y entonces esta tabla la podemos transformar en una distribución de probabilidades, donde en cada uno de los cruces, cada una de las probabilidades que está presentada se obtuvo a partir de la frecuencia relativa. Recordemos, la frecuencia relativa era la frecuencia absoluta dividida el total de casos, es decir, que si los 40 varones daltónicos los dividimos por los 1000 sujetos que fueron clasificados en total, eso nos da una probabilidad de varón y daltónico de 0.04. De la misma manera, podemos identificar los otros cruces. Fíjense que los 4 cruces centrales, varón daltónico, mujer daltónico, varón no daltónico y mujer no daltónico, se refieren a intersección entre dos sucesos, ¿sí? La probabilidad de que un individuo sea varón y no daltónico la vamos a sacar del cruce de esas dos categorías y es de 0.47. La suma de estos 4 casilleros debe dar 1, que es, ya que estas 4 combinaciones constituyen el espacio muestral. Tenemos entonces, si lo relacionamos con lo que vimos al principio de la clase, 4 eventos simples, que serían estas 4 combinaciones, y de la misma manera podemos definir 4 eventos compuestos. Por ejemplo, ser daltónico es un evento compuesto que está formado por daltónicos y varones y por daltónicos y mujeres. De la misma manera, el suceso varón es un suceso compuesto formado por varón y daltónico y por varón y no daltónico. ¿Sí? Entonces, de esta manera hemos transformado una distribución de frecuencias en una distribución de probabilidades. ¿Cuál es la condición para que esto ocurra? Que el n sea lo suficientemente grande como para alcanzar la convergencia.
Bueno, si formalizamos en algunos cálculos concretos, fíjense, si me piden la probabilidad de varón, entonces lo podemos obtener haciendo el cociente de frecuencia absoluta sobre el total, 0,51, que es lo que está presentado en la tabla. De la misma manera, la probabilidad de daltónico va a ser de 0,042. ¿Sí? Recordemos de nuevo la interpretación de probabilidades. Si yo elijo un individuo al azar de esta población, la probabilidad de que ese individuo sea daltónico es de 0,042. O lo que es lo mismo, el 4,2% de los individuos de esa población son daltónicos. Muy bien, estos dos ejemplos son ejemplos de probabilidades marginales, es decir, de eventos compuestos, como dijimos recién. Otra forma de cálculo puede ser una intersección, probabilidad de varón, intersección daltónico, esto es, probabilidad de que un individuo sea varón y daltónico. Esto ya lo comentamos, la probabilidad pedida es 0,04 y surge del cociente de 40 dividido 1000. En este caso, esta es una probabilidad conjunta. Y un último ejemplo que vamos a ver es la probabilidad de varón dado daltónico. Recordemos, esto es un ejemplo de probabilidad condicional. Y lo que quiere decir en este caso es cuál es la probabilidad de que un individuo sea varón siendo que es daltónico. O lo que es lo mismo, de los daltónicos, cuál es la probabilidad, cuál es la proporción de individuos varones. Si vamos a la primera tabla, se deduce que entonces nuestra condición nos restringe el espacio muestral a los daltónicos, ¿sí? Esa es la condición, ya sabemos que el individuo es daltónico, lo que nos da un total de 42 casos. De esos 42 casos, 40 son varones. Por lo tanto, el cociente de 40 sobre 42, que nos da 0,952, es la probabilidad solicitada. De la misma manera podríamos obtenerlo a partir de la tabla de probabilidades, como el cociente de varón y daltónico, 0,04, dividido la probabilidad de daltónico, 0,042. Esto es una información relevante, en este caso de probabilidad condicional, ya que nos está diciendo que el 95% de los daltónicos son varones. Vamos a hacer algunos otros cálculos donde la probabilidad pedida no va a ser tan obvia como en el caso anterior. Supongamos estas cuatro situaciones. La primera de ellas dice, si un individuo es daltónico, ¿cuán probable es que sea mujer? Bueno, podemos identificar que esto se trata de una probabilidad condicional. No me están pidiendo la probabilidad de daltónico y mujer, sino que ya está dada una condición. El individuo es daltónico. Siendo que es daltónico, ¿cuán probable es que sea mujer? Esto nos lleva a esta expresión, probabilidad de ser mujer, dado que el individuo es daltónico. Podemos deducir a partir de la distribución de probabilidades de la tabla conjunta que esto se puede calcular como el cociente entre la probabilidad de mujer intersección daltónico dividido la probabilidad de daltónico, lo que nos da un total de 0,048. Es interesante notar que esta probabilidad es el complemento de la probabilidad que calculamos en la diapositiva anterior. Habíamos calculado la probabilidad de varón dado daltónicos. Entonces, en los dos casos el condicionante es el mismo, la presencia de daltonismo. Si la probabilidad de varón dentro de los daltónicos es del 95%, es intuitivo deducir que la probabilidad de mujer va a ser del 5%. Segunda probabilidad solicitada dice de los varones qué proporción son daltónicos. Esto también es un caso de una probabilidad condicional. En este caso la condición es ser varón. Entonces, probabilidad de daltonismo dado que el individuo es varón. Lo calculamos entonces como el cociente entre la probabilidad de daltonismo y varón, 0,04 dividido la probabilidad de varón, 0,51. Esto es casi el 8% de los varones son daltónicos.
La tercera pregunta indica: ¿la condición de daltonismo es independiente del sexo? Recordemos el concepto de independencia, es aquel que decía que la ocurrencia de un evento no condicionaba la probabilidad de ocurrencia del otro, no modificaba. Y acá estamos viendo claramente que esto no ocurre, porque la presencia de daltonismo está condicionada por el hecho de que el individuo sea varón o mujer. De hecho, estamos determinando que tenemos una probabilidad mucho más alta de presentar daltonismo siendo varón que siendo mujer. ¿Sí? Tenemos de un 7,8% de los varones presentan daltonismo, esta es la incidencia del daltonismo en los varones, es esa, mientras que en el caso de las mujeres la probabilidad va a ser mucho menor, la pueden calcular ustedes, pero sería el cociente de 0.002, que es probabilidad de daltónico y mujer, dividido la probabilidad de mujer, que es 0.49. Esto nos estaría dando una probabilidad de alrededor de 0.001. Por lo tanto, si yo tengo la información previa de que el individuo es varón o bien de que es mujer, eso me puede dar la pauta o modificar la expectativa que yo puedo tener de que ese individuo sea daltónico. Conclusión: los eventos presencia de daltonismo y género son dependientes. Y la última probabilidad pedida: ¿qué porcentaje de individuos son mujeres o son daltónicos? Acá tenemos una unión. Recordemos, cuando hablamos de la unión, era regla de la suma y era condición entonces indispensable determinar si los eventos que nosotros queremos unir son incompatibles o no. En este caso, ser mujer es compatible, es decir, puede ocurrir al mismo tiempo que el daltonismo. Por lo tanto, en ese caso, la probabilidad pedida, probabilidad de mujer o daltónica, se calcula como la probabilidad de mujer más la probabilidad de daltónico, que incluye también a los hombres, y a esto se le debe restar la intersección, ya que, como se puede ver de la tabla claramente, cuando sumamos a la probabilidad de mujer la probabilidad de daltónico, estamos sumando dos veces el casillero de mujer y daltónico. El resultado entonces es de 0,53. Resumiendo todo lo visto, acá tenemos un listado de todas las expresiones, no es para que los asuste. La mayoría de ellas son intuitivas, o al menos al aplicarla una o dos veces surgen claramente, pero hemos visto cómo operar con eventos complementarios, la regla de la suma, donde es indispensable definir entonces el concepto de incompatibilidad, la regla del producto, donde interviene el concepto de independencia, la probabilidad condicional entonces asociada a la regla del producto, y algunas cuestiones desagregadas, estoy repitiendo la misma información que antes, con respecto a eventos incompatibles y a eventos independientes.